Hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebana y te doy la bienvenida a este octavo día de camino donde vamos recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos, por lo que leímos en el capítulo 10, que la Iglesia ya había enfrentado su primera gran crisis sobre el prejuicio racial y religioso después de la conversión del soldado romano Cornelio, y allí se aceptó finalmente que un gentil, que un pagano, pudiera ser cristiano. A medida que el ministerio de Pablo se enfocaba cada vez más en los gentiles y el número de gentiles crecía rápidamente, algunos discípulos empezaron a preocuparse porque de seguir así, en poco tiempo más, el número de creyentes no judíos sería mayor que el de los creyentes judíos en la iglesia. Por eso, para algunos de los primeros cristianos, la situación se estaba descontrolando. Y una manera de evitar esto era insistir en que todos aceptaran las reglas y la cultura del judaísmo como un requisito para ser cristianos. Pablo y Bernabé insistieron en que esas regulaciones adicionales iban a complicar la extensión del evangelio a los no judíos. Lucas nos dice al principio del capítulo 15 que cierto grupo de Jerusalén viajó a Antioquía, el centro operativo de Pablo, para decirles a los gentiles que se tenían que convertir al judaísmo para ser aceptados por la iglesia. Y esto incluía el rito de la circuncisión y la aceptación de la ley del Antiguo Testamento. Naturalmente esto preocupaba a los creyentes gentiles y en particular a Pablo y a Bernabé. El lenguaje que usa Lucas nos da una idea de lo fuerte que era este problema, porque se refiere como una discusión no pequeña, que ya sabemos que en el lenguaje de Lucas significa que hubo una gran discusión. Se nombró a una delegación que incluía a Pablo y a Bernabé para ir a Jerusalén a arreglar personalmente el problema. En Jerusalén, los judíos conservadores, Lucas nos dice en el versículo 5 incluso que eran de origen fariseo, querían que los gentiles conversos se circuncidaran y obedecieran la ley de Moisés. Pedro dejó muy clara su postura diciendo por qué tratan de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos soportar. Más bien, como ellos, creemos que nos salvamos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y esto no era nuevo para Pedro. Él ya había declarado lo mismo el día de la conversión de Cornelio, cuando se le había encargado a él la misión de entrar en el hogar de un no judío para predicar el evangelio a personas no circuncidadas y que no seguían la ley de Moisés. Muy probablemente los miembros de este concilio estuvieron dispuestos a escuchar a Pedro no solo por su liderazgo, sino porque también él era muy estricto, un judío muy estricto. Él mismo dijo que nunca antes había comido nada que fuese impuro y no había pensado en entrar en una casa de un no judío. Estaba pegado a la ley como el que más, y todos lo sabían. Por lo tanto, si Pedro se levantaba a hablar, con toda seguridad lo iban a escuchar. Y así comenzó testificando que los no judíos habían escuchado el evangelio de su propia boca y que habían creído. Y en los versículos 8 y 9 dijo: y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Después que Pedro habló, Pablo y Bernabé dieron testimonio del éxito del evangelio entre los gentiles en su primer viaje misionero. Seguramente contaron los milagros y señales que Dios había obrado a través de ellos. También les habrán contado acerca del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios lo había levantado. Después habló Santiago, quien luego de mencionar algunos pasajes del Antiguo Testamento concluyó que la iglesia debía dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Puso énfasis solamente en 4 requisitos: que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la impureza de la carne de animales estrangulados y de la sangre. Estos 2 últimos puntos probablemente sean referencias a lo mismo. Como los creyentes judíos y los gentiles necesitaban estar juntos, Santiago identificó las prácticas que había que eliminar para que esa comunión fuera posible. La primera solicitud, abstenerse de la carne ofrecida a los ídolos, era un problema grande en el primer siglo. Pablo incluso toca ese tema en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en los versículos del 1 al 13, porque la costumbre era vender en el mercado la carne que se había usado en la adoración idólatra.
Los paganos no tenían ningún problema para comprarla y comérsela, pero los judíos sentían que esa carne estaba contaminada y que comerla implicaba asumir la práctica de la adoración a los ídolos. Y si esa práctica continuaba entre los creyentes gentiles en una congregación, iba a ser una constante fuente de fricción para ambos grupos. La segunda petición era bastante obvia, ya que la moral del primer siglo era bastante relajada, y muchos de los gentiles que se convertían probablemente tenían dificultad para determinar qué prácticas antiguas ya no encajaban en el estilo de vida de un discípulo del Señor. Y las dos últimas peticiones tenían que ver con la carne que todavía tenía sangre. Para los judíos la sangre contenía la vida del animal. Eran meticulosos en la forma en que mataban a los animales y preparaban la carne de modo que toda la sangre escurriera del animal. De nuevo, si en la naciente comunidad los gentiles continuaban comiendo carne con sangre, eso ponía en peligro toda posibilidad de una comunión entre los dos grupos. El Concilio de Jerusalén estuvo de acuerdo en el testimonio de Pedro, de Pablo, de Bernabé y de Santiago, y escribieron una carta a los hermanos de Antioquía. Enviaron delegados para presentar y explicar la carta para que no hubiera malos entendidos. Y esto era muy importante para los creyentes no gentiles, para que no pensaran que simplemente estaban recibiendo órdenes de los creyentes judíos. El tono de la carta era cordial y conciliatorio, y en lugar de establecer requisitos, la carta alentaba a los creyentes gentiles y les presentaba estas 4 normas en forma de petición. La carta fue bien recibida y así se resolvió otra crisis bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Luego vemos cómo nace el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje comenzó con una serie de conflictos, primero entre Pablo y Bernabé. Llevó a Pablo a Europa en lugar de Asia y a algunos de los centros culturales, económicos y filosóficos de Grecia. Algo que está claro en este viaje, y tal vez más claro que en cualquier otro, es que Pablo estaba siguiendo al Espíritu Santo. Después de la conferencia en Jerusalén, Pablo y Bernabé hicieron preparativos para empezar su segundo viaje misionero. Pero antes de que salieran surgió un problema importante. Bernabé quería llevar a Juan Marcos con ellos otra vez. Habíamos visto que en el capítulo 13 que Juan Marcos se había separado de ellos. Aquí vemos más claramente que, según el punto de vista de Pablo, Juan Marcos los había abandonado. Y por lo tanto el desacuerdo entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos fue tan fuerte que terminaron separándose, aunque más tarde también vamos a ver que se reconcilian. En definitiva, Silas reemplazó a Bernabé como compañero de viaje de Pablo, y en una de sus primeras paradas en Listra, Pablo encontró a un joven que reemplazó a Juan Marcos como aprendiz. Era Timoteo, quien más adelante iba a ser el receptor de 2 cartas de Pablo y al que Pablo iba a describir como mi verdadero hijo en la fe. Hasta ahora, Pablo había predicado en Palestina y en Asia Menor. Aparentemente, él y Silas tenían planeado seguir haciéndolo, pero cuando intentaron entrar en Bitinia, el Espíritu de Jesús no se los permitió, dice el versículo 7. Y no se nos dan detalles de cómo el Espíritu les impidió continuar con sus planes, pero sin duda este hecho es fascinante, ¿verdad? El grupo entonces se fue a Troas. Durante toda la noche Pablo tuvo una visión de un hombre que le imploraba: pasa a Macedonia y ayúdanos. La importancia de esto es que Macedonia estaba en Europa, una parte de la actual Grecia, no tiene nada que ver con la actual República de Macedonia. Y a pesar de sus planes anteriores, Pablo y su grupo se prepararon para partir hacia Macedonia, y su disponibilidad de cambiar el curso del viaje por la dirección del Espíritu Santo creo que es un ejemplo del tipo de la sensibilidad y compromiso con la voluntad de Dios que todos los seguidores del Señor tenemos que tener. Está muy bien planear nuestras actividades, pero siempre estando abiertos a que el Espíritu Santo cambie nuestros planes. Volviendo al texto, vemos que en Europa Pablo visitó la mayoría de las ciudades de Macedonia y Grecia. La primera ciudad importante era Filipos, una colonia romana. Y a esta iglesia que Pablo fundó allí le escribió su epístola a los filipenses. Vemos como en Filipos
El ministerio de Pablo tocó a las personas de todos los estratos sociales, ya que la primera convertida europea fue una mujer de nombre Lidia, una vendedora muy pudiente. Y la segunda persona que recibió el evangelio fue una joven esclava, cuyos amos habían estado explotando su aparente don de predecir el futuro. Cuando Pablo reconoció que su don era el resultado de una posesión demoníaca, la sanó. Esto dejó a sus amos sin ganancias y por lo tanto metieron a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos. Y justamente en la carta a los filipenses, luego Pablo dirá que tenemos en Jesús una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no depende de las circunstancias externas. Y esa era la paz que tenían Pablo y Silas en la cárcel. Miren que tenían razones más que suficientes para quejarse. Sin embargo, decidieron cantar y alabar al Dios cuya misión los había puesto en esa cárcel. Durante la noche, un terremoto sacudió la prisión y los grilletes de los presos se rompieron. El carcelero, suponiendo que los prisioneros se habían escapado, se preparó para suicidarse y en ese momento Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Frente a personas así, no es de extrañarse que el carcelero preguntara: «¿Qué tengo que hacer para salvarme?». Y Pablo le dio una respuesta clara y sencilla: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Evidentemente el carcelero reconocía que ellos tenían algo que él no tenía. Y Pablo y Silas fueron capaces de compartir su inexplicable paz con ese hombre. Porque cuando la paz viene de Jesús, viene a nuestro corazón, ya no la podemos perder. En cambio, la paz que da el mundo es muy frágil. En cuanto aparecen los problemitas, desaparece la paz. Como diría Luis Miguel, no sé tú, pero a mí nunca me han golpeado ni sujetado con cepos. De lo que estoy casi seguro es que lo primero que haría en esa situación no sería cantar alabanzas. La razón por la que Pablo y Silas podían adorar en la cárcel era debido a que su alegría no se derivaba de sus circunstancias, sino que se alegraban en el Señor. La fuente de nuestra alegría es Jesús mismo. Él es nuestra fuente de vida y Él nunca cambia. Recuerdo que una vez tuve que tomar un vuelo de avión y llovía muchísimo, el cielo estaba muy negro y aunque era de día, parecía de noche. Pero cuando el avión despegó, al poco tiempo se elevó por encima de las nubes y podíamos ver cómo el sol brillaba con todo su esplendor. Cuando descendimos llovía de nuevo y otra vez el cielo estaba muy cubierto, pero pude comprobar en la práctica algo que sabía en la teoría, y es que el sol siempre brilla por encima de las nubes. Y como el sol, Dios siempre está brillando con su bondad y su amor para con nosotros, no importa cuáles sean nuestras circunstancias aquí abajo y aunque veamos las nubes muy negras. Por eso, estés pasando por lo que estés pasando, mucho ánimo. El Señor está con vos. La tarea de hoy va a ser leer los capítulos 15 y 16 de los Hechos y escribir el versículo clave. Capítulo 16, versículo 25. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. También te invito a que escribas en tu cuaderno todos los versículos que te llamen la atención de estos dos capítulos. Y por último, antes de despedirnos, quisiera que pensemos que los primeros creyentes tuvieron que descubrir una manera, una forma de resolver sus diferencias. Por eso, antes de terminar, déjame preguntarte: ¿cómo reaccionás ante aquellos hermanos de tu comunidad que tienen un estilo de oración distinto al tuyo? ¿O ante aquellos que tienen alguna práctica piadosa distinta? Con una mano en el corazón, ¿crees que están equivocados todos los que no piensan igual que vos? ¿Crees que están equivocados todos los que no pertenecen a tu grupo o a tu movimiento? Y para finalizar, te invito a que juntos oremos y le digamos al Señor: Señor, hoy en nuestra oración queremos pedirte perdón, porque muchas veces nosotros también ponemos cargas pesadas sobre los hombros de aquellos que quieren conocerte.
Y queremos pedirte que nos ayudes a no discutir, no pelear por temas secundarios. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos des un corazón compasivo para con todos. Que creamos que, como nos enseñó el mismo Pablo, todo lo podemos en vos. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a hacerle frente a cualquier situación. Sé andar escaso y sobrado ante toda ocasión. Él da saciedad, el hambre, abundancia o privación. todo lo puedo en Cristo, Todo lo puedo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He llegado hasta la meta en la carrera de la fe. Peleé la buena batalla y me he mantenido fiel. Ya me espera la corona que el Señor me preparó. Junto a todos los que esperan su venida Con amor, todo lo puedo en Cristo, todo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo,
che me fortalece.